Hoy vamos a preparar el menú completo de una pizzería de barrio. Vamos a hacer 8 pizzas y, por supuesto, la infaltable fugaceta rellena de jamón y queso. Y todo esta la vamos a hacer con un molde de papel, así, este de lo que se usa para la fotocopia, la impresora. Es un molde fácil, rápido, económico y hasta podría llegar a ser reutilizable. Tal vez si estás pensando en alguna fiesta, un cumpleaños o algo, podría ser una buena alternativa, porque podés tener una variedad amplia de sabores de pizzas y las haces vos, y fácil y rápido y baratas. Que así empecemos. Lo primero, vamos a empezar con la masa. Yo acá tengo, para empezar, 1 litro 100 de agua, kilo 800 de harina. Esto es aproximadamente un 60% de lo que le pongamos de harina va a ser de agua, 70 de levadura fresca. De lo que tenemos de harina, yo le voy a agregar un poco como para que la levadura vaya fermentando bien, y también le voy a agregar un poquitito de azúcar que ayuda a activar la levadura. Yo esto lo voy a disolver bien, esto lo tapamos y esperamos unos 10 minutos hasta que se active bien la levadura. Así es como tiene que quedar. Le voy a agregar el resto de la harina, 30 gramos de sal, y le voy a agregar una cucharada, un poco, que se vuelque un poco más, de aceite. Mezclo y después vamos a amasar. No te preocupes por las manos así. Esto, a medida que se vaya amasando, va a quedar todo limpio y las manos limpias y todo. Es cuestión de amasar un poquito. Yo ahora amaso hasta que esté una masa bien lisa y seguimos. Bueno, ahí están, ven, las manos limpias, la masa no está tan pegajosa. Esto ahora, un poquito de aceite. Lo vamos a poner y lo vamos a dejar. No lo voy a dejar mucho tiempo acá. Mientras hacemos los moldes. Para el molde, estas hojitas de papel. Yo voy a hacer pizzas semi individuales, porque como son muchas, pero si es para una fiesta, van perfectas, Esto, yo mira, más o menos, ves, los doblo así, 1 centímetro, 1,5 centímetros, más o menos. Lo ideal es más o menos, como es a ojo, doblarlas todas iguales. Entonces, después te va a quedar un poquitito más parejito el molde, pero más o menos. Después acá, como ya hicimos otras veces, por el ángulo lo doblás o lo apretás acá o acá. Yo lo abrocho. Siempre después hay que tener mucho cuidado con los ganchitos. Lo doblás por la mitad. Ya hemos hecho otros. Esto es para hacer más rápido y más cantidad. También lo podés abrochar acá si querés. Directamente acá, es lo mismo. Y acá tenemos rapidísimo uno de los moldes. Bueno, acá está. Hice 8 moldecitos. No tardé ni 10 minutos, creo. Ahora vamos a separar la masa. Bueno, esto con 10 minutos ya creció un montón. Esto lo ahora voy a hacer aproximadamente bollos más o menos así, 250 gramos, porque como las pizzas no son muy grandes. ¿Y por qué lo hago ahora? Porque
así después, si no, si yo lo corto, la dejo elevarla más y después la corto, por ahí le tengo que agregar un pedacito y la tengo que volver a amasar. Esta masa está recién amasada. Esto voy a hacer así, más o menos, no redonditos, voy a hacer así, tipo pancito, y no muy grande, no muy chico, porque después, como el molde es rectangular, o lo aplasto o con un, si te cuesta con la mano, con un amasador, entonces se va a aplastar y va a quedar bien proporcional. Y lo voy poniendo en una bandeja, separados uno de otro, bastante, porque esto va a elevar bastante, así. Ahora cuando los termino te lo vuelvo a mostrar. Acá está, 8. Y estas dos, que es la de la fugaceta, la de la masa de abajo y la tapa, las voy a poner aparte porque así no se me mezclan, porque tienen peso distinto. Una tiene 300 gramos y la otra tiene 200, la de la tapa, porque necesita ser más finita. Esto lo tapo y esto sí, lo voy a dejar elevar mientras vamos a hacer las preparaciones de todo lo demás. Acá a fuego lento, 1 litro de tomate, de puré de tomate. Lo voy a hacer fácil con esto, pero por supuesto le tenemos que dar sabor. 1 cucharada de sal, 1 puntita de jengibre, pimienta negra, 1 ramita de canela, 1 puntita de cilantro. Por supuesto, esto siempre es a gusto de cada uno. Un poquitito de cebolla escamada. Esto se va a hidratar ahí mismo. Vamos a poner 1 hojita de laurel que después se la voy a sacar. Y 1 puntita así, poquitito, de nuez moscada, que es bastante invasiva. Esto vamos a dejar que se cocine un poco y le voy a agregar 1 vaso de agua. Vamos a esperar que se cocine. Me había olvidado también 1 cucharada grande de azúcar, porque eso le va a sacar un poco la acidez al tomate si es que la tiene. Esto ya casi está. Voy a esperar un poquitito ahora que el azúcar se mezcle y se disuelva. Y esto después lo voy a colar probablemente y lo voy a reservar cuando se enfríe, así ya para cuando estén las pizzas. Para las cebollas lo mismo, la corto un poco a lo largo y yo la corto, en vez de cortarla así, la voy a cortar así. No muy gruesa, no muy fina. Porque ves que la curvatura es distinta, es un poquito menos. Y antes de ponerla, porque estas las vamos a sudar un poco en el sartén, antes de sudarla, la vamos a despellejar toda, o sea, que esté bien así, suelta, lo más posible tampoco, porque eso va a ayudar a que quede un poquitito mejor. Voy a poner 1 gotita de aceite, porque tiende a pegarse, por ahí están muy mojadas las cebollas. Esto esperamos hasta que se quede transparente, que quede un poco tiernita, más o menos hasta ahí, que no esté demasiado cocida, que tenga un cuerpo, porque así después cuando la calentemos en el horno para la fugaceta va a quedar bien crocantita. Me parece que me sobrepasé. Para empezar la primera cocción de los moldes conviene hacerlo en una bandeja, porque todavía la masa es blanda, pero se puede poner, pero todavía la masa es blanda
y el papel es blando. Un poquitito de aceite. Un poquitito de aceite. Bueno, si se te pasa un poco, como a mí, no pasa nada. Y lo pasas por todos lados. Acá se me fue un poquito mucho, pero no importa. Acá yo te decía, tenemos dos formas. O lo hacemos con la mano, o si es mucha cantidad, esto se puede poner así si querés, pero la primera cocción conviene en la bandeja. Esto. Mientras preparo las demás, el horno ya está prendido, lo dejamos un poquitito que se vuelva a elevar, 10 minutos, 15, no hace falta más que eso. Y ya lo metemos en el horno y le vamos a dar un piso. Una vez que está ese piso, ya le ponemos tomate y la empezamos a condimentar. Horno bien fuerte, la ponemos en la parte de abajo, así se hace un buen piso y después con los ingredientes arriba la terminamos de cocinar. Ya tenemos las primeras prepizzas. A medida que van saliendo le vamos agregando el tomate a todas las que llevan, menos la fugaceta, son todas, y ya las dejamos listas para prepararlas y ponerlas en el horno para terminarlas. Acá ya tengo las 8 prepizzas, cada una en su molde. Falta la fugaceta, que como esa no se hace una precocción sino va armada entera, la voy a dejar para el final. Vamos con la primera, la de mozzarella. Una buena cantidad de mozzarella cortadita, distribuida bien por toda la pizza. La de jamón y morrón, ponemos primero el jamón y le agregamos la mozzarella arriba y en algunas partes abajo del jamón también, porque si ponemos el jamón arriba seguramente en la cocción se va a secar. Y el morrón lo agregamos en tiritas a lo largo. El morrón está cocido. Ya hay en el canal un video de cómo hacer este tipo de morrón. Esto al horno hasta que esté bien derretida la mozzarella y ya está lista para probarla. Vamos con dos más. Calabresa y cantimpalo. Quiero mostrar, ¿ves que se despega bien? Otra vez mozzarella. A una, cantimpalo. Es riquísimo el cantimpalo, a mí me encanta. Vamos a poner una buena cantidad. Y lo mismo, esto tiende por ahí a secarse. Entonces yo le pongo solamente un quesito arriba, como para que ayude a que no se termine, cuando se derrite el queso, un poquito lo protege. Y por supuesto, la calabresa es una de mis preferidas, sin duda, con salame. Lo mismo lo del queso. Vieron que yo abajo por ahí no le puse tanto. La mozzarella en realidad, no queso. Lo mismo, en el horno hasta que se derrita y la probamos. Vamos con la de rúcula, jamón crudo y la napolitana. Mozzarella. Acá ahora a esta le pongo el jamón crudo. Este jamón está bien saladito. Lo pongo ahí, y está. Y le pongo la rúcula que está bien limpita. No la corto la rúcula yo la pongo en hojas, por supuesto le saco bien el tallo. Fíjate que no tiene nada de tallo, está bien preparado. Y la otra, quesito, mozzarella, mejor dicho, y las rodajitas de tomate
Estas sí las pongo por arriba. Y a esta también un poquitito de ajo picadito. Yo me olvidé las otras dos. Yo acá tengo un frasquito de aceite con ajo. La verdad que me olvidé las otras dos de pintar, las otras 4, pero a 2 le puedo poner cuando la saco ahora. Acá nos quedan las últimas 2 pizzas, la de musa y huevo, la de musa y provoleta. Y acá le vamos a agregar queso provoleta. Las mezclas de estos 2 quesos, fíjate que yo lo corté chiquito porque este es un queso un poquito más duro. Bueno, y ahora vamos con la de musa y huevo, los huevitos así en rodaja. Bueno, vamos con la última fugaceta. Esta sí la vamos a tener que cocinar en la bandeja. Vamos con la masa. Esta, la más grande, es la parte de abajo. Fíjate que la hago un poquitito bastante más grande que el molde. Bueno, no tanto igual, ¿no? Tiene que ser un poquitito nada más. Y acá yo ya le voy a poner toda la mozzarella. Sí le voy a poner jamón cocido. Como a mí me sobró, solamente porque me sobró, voy a poner un poquitito de provolone. Pero esto es simplemente porque me sobró, no. La otra parte también la vamos a estirar. No tanto, esta era un poquito más finita. Acá. ¿Ves? Que cubra todo. No hace falta hacerle repulgue para nada. Viste que yo la hice más grande. Esto es simplemente para que no, cuando se derrita el queso, no se salga, pero no se va a salir. El horno está bien fuerte. Esto va a pasar a quedar a ser una sola masa. La aplastamos, la pinchamos y le ponemos toda la cebolla que habíamos hecho al principio, una buena cantidad de cebolla. Ahí creo que estaría. Si querés también un poquitito queso provolone. Esto va a ir al horno. El tiempo es hasta que esté cocida, que tenga la base, que esté cocida la masa. Horno fuerte. Abajo por fin tenemos estos manjares. Esta es la de mozzarella. La masa se ve deliciosa. La verdad que de la pizza no hay mucho que decir, siempre sale rica, ¿eh? Una buena porción de mozzarella. Esta es la de jamón y morrón. Fíjese que un poquito el jamón, ves que si lo dejo afuera, el jamón tiende a secarse, pero como está con el quesito arriba, vamos a comerla como se debe. Mira. Qué rico que es con morrón.
Pero bueno, como poquito porque faltan muchos gustos todavía. Acá tenemos estas dos maravillas, Cantimpalo y la calabresa. Estas dos son mis preferidas. Buen piso. Muy rico. La calabresa. Pero viste que el tema es que con poco, la verdad que con poco se puede hacer todas las variedades de pizza. La verdad que no es de tanto. A las pizzas, para que salgan ricos, yo acá tengo aceite con ajo. Le pones un poquito y le cambia el sabor, pero realmente muchísimo. Qué ricas que son. Estaría bueno que me digas cuál es la que más te gusta en los comentarios. Pero hay que seguir. Acá tenemos otras dos. Rúcula y la napolitana. Vamos a cortar esta. Esto, tenés dos opciones. La rúcula la podés poner, en realidad conviene ponerla después, no como lo hice yo. Yo después ahora le agregué un poquitito más que tenía fresca, porque ves que se puede llegar a chamuscar un poquitito. Mejor agregársela después. Una vez que sacás la pizza ya cocida y todo, con el jamón y el queso y la mozzarella, ahí le agregás la rúcula. Porque si no, igual queda bien, pero visualmente no tanto. Esta también es rica, el jamón a mí me gusta mucho. Esa combinación del salado del jamón con la frescura de la rúcula es mortal, es muy rica. Pero no puedo comer más porque todavía quedan un montón de pizzas para hacer. Seguimos probando la famosa napolitana. Tomate con ajo. A esta le habíamos puesto el aceite antes. Esa es la que va. Una buena cantidad de mozzarella. Mira. Iba a decir bien aceitosa, yo sé que no está bien, pero bien aceitosa con el ajo, el tomate. Qué rica pizza. Y bueno, nos quedan dos más y la fugaceta. Vamos a seguir. Y acá tenemos las últimas dos antes de la fugaceta rellena. Vamos primero con la de musa y huevo. Bueno, está muy caliente todo. La voy a cortar porque está muy caliente, si no, no la voy a poder. Esto es, o elegís mozzarella o elegís mozzarella y huevo, porque no es que tiene una gran diferencia como otras, pero tiene ese algo más, que es el huevo, que suma. Esta tiene ese sabor fuerte de la provoleta, que la provoleta todos sabemos que es riquísima.
Esta sí. También está muy caliente. Porque salieron juntas. La verdad que en mi caso tengo un podio. La de calabresa, la cantimpalo y esta. Cualquiera puede ser primera, cualquiera segunda y cualquier tercera. Es riquísima. Pero la última, esta la que voy a hacer ahora, la fugaceta rellena, creo que también te va a encantar. Vamos a ver cómo nos sale. Esta sí que es, sin duda, una de las mejores. Esta no creo que la pueda comer en este momento porque está extremadamente caliente. Mira. Qué maravilla. Voy a esperar un poquito porque esto, imagínense cómo está de caliente. Voy a esperar que el queso se empiece a solidificar un poquitito sin que se llegue a enfriar, por supuesto. Ahora creo que sí. La dejé 5 minutitos. Está muy caliente todavía. Ya como se derrite el queso. Voy a comer así. Esta conviene que repose un poquito porque está muy caliente el queso y si no se desarma toda. Mira, la combinación del jamón con el queso y la cebolla. Bueno, esta impresionante. Espero que te haya gustado. No te voy a decir que nos lleva un poco de trabajo, lleva, pero es cuestión de organizarnos. Lo que pasa es que hicimos 9 pizzas distintas de todo el menú de una pizzería. Lleva su tiempo, pero realmente para un cumpleaños, alguna fiesta, algún evento, creo que con esto quedás muy bien. La pizza ya de por sí, en cualquiera de sus variantes, es muy rica. Y así, si te gustó el video, como te digo siempre, suscríbete al canal, me ayuda mucho a seguir haciendo más de estos videos. Y así voy a seguir probando y nos vemos en el próximo.